Hebreos capítulo 12, mantenga su Biblia abierta en ese libro. Está casi al final de la Biblia, antes de Santiago. Libro de Hebreos, capítulo número 12. Hoy quiero hablar un tema peculiar, un tema que no se suele escuchar mucho, pero que es necesario hablar porque tenemos mucho desconocimiento sobre él y sobre todo porque a veces en la ignorancia utilizamos este término del que voy a hablar y lo usamos mal. Pero quiero dar un enfoque bíblico a lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Tendré que dividirlo en dos partes, no hay tiempo para todo ello, porque mientras iba preparando parece que iba el Señor guiando a otras cosas, ¿no? Y quiero hablar acerca de la amargura. ¿Conoce la amargura? No es la vecina que está al lado, ¿vale? No es la vecina de su casa la amargura, aunque a veces actúa de esa manera. Pero quiero hablar de la amargura. ¿A usted no le ha pasado después de tener una conversación con alguien, 20 o 30 minutos hablando y termina esa conversación y le queda una sensación como que dice, caramba, este hombre o esta mujer es un amargado? O está amargado, ¿verdad? Por la manera de expresarse, no solamente en términos de vocabulario, de palabra, sino por los pensamientos que refleja cuando habla con usted, aún por sus propios gestos, usted se queda con esa impresión de la amargura. Esta persona está amargada. Y hermanos, la amargura es uno de los grandes problemas de esta sociedad. Y una gran cantidad de personas los están sufriendo, pero escúcheme bien, no solamente lo sufren en la sociedad, sino aún dentro de las iglesias también es un problema que hay. Y muchos ni siquiera son conscientes de tener este problema porque es un tema del que poco se habla, del que se desconoce mucho y estoy hablando en el ámbito de la iglesia. Usted puede escuchar muchos temas generalmente en la iglesia acerca de la propia palabra, acerca de Dios, del Espíritu Santo, como se ha estado hablando durante semana, pero muy pocas veces escuchamos hablar sobre esto que es un verdadero problema, que es la amargura. ¿Por qué no se habla tanto de esto? Ya no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque de alguna manera hemos normalizado o vemos como algo normal el tema de la amargura, incluso bromeamos con ello. Y cuando alguien no nos cae bien o nos dice algo que no nos gusta, este tío es un amargado, o no. O esta persona, porque no solamente vamos a nombrar hombre, o esta mujer es una amargada y decimos cosas así. Sin embargo, hermanos, son muchos los que viven atrapados. ¿Atrapados en qué? Atrapados en una depresión. Atrapados en conductas violentas. Todos los días usted pone los informativos y hay alguien que apuñaló a alguien, que le hizo un daño, que se metió en una pelea, que pasó cualquier cosa de esta. Hay personas que están atrapadas en conductas violentas, en actos delictivos, en paranoias, aislados de la sociedad y tantas otras cosas por un motivo. Viven amargados. Y sencillamente se manifiesta de esa manera. No estoy diciendo con esto que cada una de esas cosas que he mencionado tiene como origen la amargura, ¿vale? Pero sí la amargura se manifiesta muchas veces de esa manera. Tal es su importancia, hermano, que a veces tenemos en poco, pero tal es su importancia que la propia Biblia lo menciona. Y cuando la Biblia hace mención de algo, uno debe prestar atención. Si Dios mismo habla acerca de eso, debemos prestar atención. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la amargura? Nos advierte del peligro que tiene. Nos dice que es un poder contaminante y la necesidad que debemos desecharlo, abandonarlo de nuestra vida. Y todos estamos expuestos. Da igual si eres cristiano, da igual si no lo eres, todos estamos expuestos a vivir en amargura. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, verso 15? ¿Lo tienen? El versículo es el 15, dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Permítame leérselo en otra versión, no es que sea otra Biblia diferente,
Debo explicar esto con cierta frecuencia porque alguno puede pensar, ¿qué pasa? ¿Que hay otra Biblia? No, la Biblia es la misma, pero las traducciones, el lenguaje va evolucionando y se adapta, pues, evidentemente las palabras a nuestro lenguaje actual. Dice de esta manera ese mismo versículo, tengan mucho cuidado. Dice así, tengan mucho cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura que podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Creo que tenemos una visión más clara cuando leemos de esta manera. Entendemos, por lo tanto, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que la amargura es dañina. La amargura tiene un poder destructivo, no es algo para tomárselo en broma, como muchas veces nosotros lo hacemos y con ignorancia y ligereza catalogamos y etiquetamos y decimos, es un amargado, es una amargada. Cuidado con estas cosas, hermano, porque la amargura es muy dañina y tiene un poder destructivo en todas las áreas de la vida. En todas, sí, en todas. La amargura no solamente hace daño a la persona que la vive y que la experimenta, la amargura hace daño al entorno familiar, la amargura hace daño en el ámbito espiritual, la amargura hace daño en el ámbito laboral y donde quiera tú te mueves y cualquiera sean los ámbitos de tu vida, la amargura tiene su influencia, su poder de envenenamiento en cada una de las áreas. Pero definamos lo que es amargura. Porque como he dicho hace un momento, a veces hablamos con demasiada ligereza y con mucha ignorancia sobre este tema. Solemos juzgar, etiquetar y catalogar con demasiada facilidad a personas de ser amargados sin saber lo que eso representa. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es la amargura? Si yo te preguntara a ti, a título particular, nadie me responda, por favor, pero si yo te preguntara, ¿qué es la amargura? ¿Cuál sería la definición que tú me darías? No es cuando alguien se enfada, no necesariamente. Los discípulos se enfadaron muchas veces, discutieron unos con otros, ¿por eso significa que eran personas amargadas? No, no es porque habla de esta forma, no necesariamente. ¿Qué es la amargura entonces? Para actuar con tanta ligereza nosotros culpando a otros o etiquetando a otros de ser unos amargados. Mire, si usted va al diccionario, que es el que nos puede ayudar de alguna forma a entender lo que esto significa, el diccionario define la amargura como una aflicción o un disgusto. Es así de sencilla, aflicción o disgusto, ¿vale? Pero si esa es la definición, ustedes pueden caer en la cuenta que yo caí. ¿Cuál es la cuenta? Bueno, si eso es lo que significa amargura, todo el mundo está amargado. Todo el mundo vive en amargura, porque dígame usted, ¿quién en algún momento no sufre un momento de aflicción? ¿Quién en algún momento no recibe un disgusto, tiene un disgusto en su día a día o en sus meses o en sus años de vida? ¿Quién no los tiene? ¿Tendríamos entonces que decir que todo el mundo está amargado? Mire, en términos espirituales, y es lo que nos interesa, esta definición es mucho más profunda. La amargura es un estado duradero. ¿Duradero cuánto? No lo sabemos. Puede durar meses, puede durar años, hasta que la persona lo confronte, lo enfrente en su propia vida y se deshaga de ello. Pero hay personas que ni siquiera son conscientes que tienen el problema y se pasan toda la vida en amargura. Toda la vida. Por eso la definición es un estado duradero del alma. El tiempo lo determina la persona que se da cuenta de que tiene ese problema y entonces lo confronta o lo enfrenta. Pero es un tema, es un estado del alma que afecta nuestras emociones, afecta nuestros sentimientos y pensamientos, porque eso es realmente el alma. El cuerpo, ¿qué es? La cáscara, el vehículo que lleva a lo que realmente somos nosotros. Nuestra alma define nuestra identidad. Lo que realmente nosotros somos es nuestra alma, que conlleva pensamientos, sentimientos, emociones y toda esa serie de cosas. Bien, la amargura es un estado del alma que se caracteriza por vivir en una opresión, sentir un dolor interno. No estoy hablando que me duele la mano, me duele el pie, es un dolor emocional, un malestar, un sufrimiento de pena, de frustración o incluso de tristeza que nos puede acompañar a lo largo de toda la vida si no lo enfrentamos. ¿Cómo puedo yo detectar
la amargura en mi vida? Porque generalmente es como la persona que tiene problemas con droga. No, yo controlo, yo no tengo ese problema. ¿No han oído eso alguna vez? ¿Verdad? No, todo el mundo se da cuenta menos tú. No, yo esto lo controlo, lo tengo... No. Muchas veces hay personas que no se dan cuenta, ni siquiera ellos mismos, que tienen este problema. Pero como ya hemos dicho, es un estado del alma que podemos estar sufriendo. Es como una prisión en nuestra mente. Una prisión que nos impide sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con otras personas, sentirnos bien con la sociedad o en el medio que nosotros nos movamos. La amargura se deja notar. Y debemos tener un poquito de discernimiento para darnos cuenta, no para señalar a alguien con el dedo, sino principalmente para darnos cuenta nosotros mismos. La amargura se deja notar, no pasa desapercibida, hermanos, en la vida de la persona que lo sufre. Y escúcheme bien, permítame repetir esto una vez más. No estoy hablando de momentos puntuales, de un enfado. Oye, el tipo me aparcó en aquel que era mi aparcamiento. Mira, mi hijo no hizo esto que tenía que haberlo hecho. O una discusión que pueda haber entre usted y su esposo, su esposa y usted. No estoy hablando de esos momentos puntuales, ¿vale? Estamos hablando de un estado que forma parte del día a día de la persona. Y se manifiesta de alguna manera, evidentemente, hermano, a veces en la forma de hablar, ¿vale? Sus conversaciones generalmente, y esto nos puede ayudar a evaluarnos a nosotros mismos, ¿cómo son nuestras conversaciones? Porque la persona que de alguna manera está creciendo, escúcheme bien, una raíz de amargura suele manifestarse a través de la forma de hablar. Sus conversaciones, su vocabulario, está la mayor parte de las veces cargado ¿de qué? Quejas. Usted se puede quejar un día determinado, mira el calor que hace hoy, eres un amargado. No, eso sí no es. Es cuando hay una constante en nuestra vida que manifestamos a través de nuestras palabras, quejas, lamentos, negativismo, criticamos todo, hay un malestar general en todo. ¿La Biblia habla de algo de eso? Sí. Job, por ejemplo, que fue un hombre justo de acuerdo a lo que dice la Biblia, él menciona en todo su libro 7 oportunidades acerca de la amargura. Él dice, por ejemplo, no hace falta que lo busque, yo le doy la cita, pero no lo busque, no tenemos todo el tiempo. Job capítulo 7, capítulo 10 y capítulo 23, él dice, me quejaré y hablaré con la amargura de mi alma. Y lo está diciendo un hombre que ante los ojos de Dios era un hombre justo, pero pasó por una etapa, por un periodo en su vida que ojalá ninguno de nosotros pase por esa situación. Y él sintió la aflicción de la amargura en su propia vida. Y lo declara en 3 oportunidades. Hablaré con la amargura de mi alma. Porque era así como él se sentía. A veces, hermanos, la amargura se manifiesta a través de comportamientos y actitudes. ¿Qué tipo de comportamiento? La persona se vuelve indiferente, insensible, falto de misericordia. ¿Han oído esa frase? Que se fastidie. Está bien que le pase. ¿Ha oído eso? Y tal vez lo hemos dicho en alguna ocasión también. Pero cuando eso es un estado normal en la vida de esa persona, cuando es una persona insensible, que le da igual lo que sea si alguien sufre o no sufre, si es una persona de falta de misericordia, indiferente a las situaciones, hermano, eso está demostrándonos que ese comportamiento y actitud está revelando algo. A veces también, cuando una persona tiene una visión o se caracteriza la amargura por una visión de vida distorsionada. ¿Qué quiero decir con esto? La persona amargada juzga, examina, toma decisiones de acuerdo a su espíritu amargo, ¿vale? Son negativos, desconfiados, viendo donde no hay nada, criticones, tienden a ser una persona aislada. ¿Por qué? Porque la amargura que hay en su alma y en su espíritu, hermano, le presenta dificultades incluso para relacionarse con otro. Es desconfiado, desconfiada para tener amigos. Es como si de alguna manera se creara un caparazón para protegerse porque tal vez sufrió un daño determinado. Tal vez esa persona recibió una decepción en su vida y como medida de protección se puso un caparazón en su vida. Cuando digo un caparazón, no piense que fue a buscar una tortuga, ¿vale? Que la mató y le quitó el caparazón y se lo puso como sombrero. Esa no es la idea. Es una forma simbólica de decir que esa persona se está protegiendo a sí misma. Pero lo que resulta ser una protección, lo que hace es que esa persona se aísla.
reaccionó ante una situación determinada y terminó aislándose. A veces la amargura se manifiesta en enfermedades físicas, enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, digestivo, muscular. ¿Estoy diciendo que una enfermedad de este tipo significa que la persona es una amargada? No, entiéndalo bien, ¿vale? Pero sí, la amargura del alma puede manifestarse en enfermedades que afectan nuestra salud física también. A veces en inseguridad, en ansiedad, en preocupación, en miedos irracionales, en depresión, no quiero salir de mi casa porque cosas de ese tipo, miedos irracionales. Y la lista pudiera seguir, ¿vale? Ahora, cuando pensamos en una persona amargada o amargado, es posible que usted diga, bueno, eso es un ogro, ¿verdad? Una persona amargada, tenemos la tendencia a etiquetarlo de esa manera. Déjeme decirlo que esa no es la forma de mirarlo. Una persona amargada es una víctima, no un ogro. Una persona amargada es una víctima de una situación determinada que no ha sabido afrontar y lo ha llevado a ese punto en su vida. Pero ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo llega la amargura a nuestra vida? Resulta que salimos un día a caminar por ahí y de manera casual, de manera accidental, nos volvemos personas amargas. No, eso no es así. Es todo un proceso de experiencia que de alguna manera van marcando la vida de la persona y lo lleva o la lleva a ese estado de amargura. ¿Qué tipo de experiencia? Por ejemplo, un fracaso determinado en la vida. Un fracaso, alguien puso toda su ilusión y todos sus recursos en un negocio, pero ese negocio fracasó, lo marcó tanto, lo dejó tanto en la ruina a esa persona que de alguna manera frustró su vida. A veces ese fracaso puede ser por una relación de amistad que ha sido dañina, que ha causado un daño severo a la persona, un sueño, una meta que se frustró, que no se llegó a cumplir. A veces la amargura llega a nuestra vida a través de experiencias dolorosas, abusos. ¿Cuántas personas han sido abusadas físicamente, han sido golpeadas? ¿Cuántas personas han sido abusadas sexualmente? ¿Cuántos abusos emocionales? Pérdidas de un ser querido y tantas otras cosas. Ese tipo de experiencia puede ser una puerta que se abre para la amargura. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Salió un día a caminar y la vida le cambió. Mira, sus hijos murieron todos. Perdió toda su riqueza porque la Biblia habla de él como un hombre rico. Un hombre que tenía de todo, que no le faltaba nada, lo perdió todo. Por perder, perdió hasta la propia salud. Tan mal estaba que la mujer le dice, ¿todavía estás guardando tu integridad? Vale más que maldigas a Dios y te mueras, porque para verte de esa manera, él lo perdió todo. Y en ese estado de pérdida fue que él dijo, hablo con la amargura de mi alma. ¿Por qué? Porque una experiencia dolorosa en la vida puede ser una puerta que se abre a la amargura. No solamente eso, un trato injusto en un momento dado. ¿Cuántas veces ha llegado a la conclusión, esta persona no fue justa conmigo? Tal vez en el trabajo, tal vez en algún tema familiar, tal vez en cualquier circunstancia has sido víctima de un trato injusto hacia ti, tal vez un rechazo. Aquí habemos personas de muchas nacionalidades, ¿cierto? No, es que tú eres de allí, tú eres del otro lado y te sientes rechazado. Te sientes como que te señalan con el dedo. ¿Cuál es el problema que sea argentino? Bueno, sí, es un problema que hay que tratar aparte. No hable, pero hay personas que se sienten rechazadas de esa manera. La burla. ¿Cuántos niños salen en los medios informativos que se quitan la vida porque son víctimas del bullying? Se llama bullying, ¿no? ¿Por qué? Porque ese trato injusto que reciben esas criaturas, humillaciones, menosprecio, falta de reconocimiento, a veces también una de las puertas que nos lleva a entrar en un estado de amargura son las decisiones equivocadas que tomamos a lo largo de la vida. Decisiones que nos empujan a vivir experiencias desagradables. Y piensa, si pudiera darle para atrás al tiempo, yo no haría esto ni haría lo otro, pero ya está hecho. Y esas decisiones equivocadas de alguna manera te atormentan, te hacen daño, te afligen. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Una puerta que se abre para la amargura puede ser incluso situaciones imaginarias, porque nuestra mente es muy amplia, muy profunda, hermanos.
Son esos momentos donde nuestra mente nos hace ver o creer una situación que no es real. Le voy a dar un par de ejemplos sencillos, básicos, muy simples. Oye, ¿tú crees que fulanito no me saludó? ¿Es simple o no es simple? Pero a que usted lo ha pensado y yo también en alguna ocasión. ¿Yo qué le habré hecho? Seguro que lo que dijo lo dijo por mí. ¿Es nuevo lo que estoy hablando? No suena extraño, ¿verdad? Seguro que lo dijo por mí. Y no tenía nada que ver contigo. Y fue que el hombre o la mujer se despistó y no te vio. Sencillamente pasó delante de ti y ni se dio cuenta, pero no me saludó. Lo dijo por mí. Expresiones de este tipo y tu mente comienza a creer algo que no es real hasta el punto que te lleva a un estado de aflicción porque te sientes rechazado o te sientes rechazada o tenido en poco. A veces una decepción, hermano. ¿Una decepción con qué? Con tu esposo. Y las hermanas no digan amén, por favor. Una decepción con tu esposa, ¿vale? Una decepción con tus hijos, con el jefe, con el trabajo donde estás, una decepción con la iglesia, una decepción con un grupo determinado y tantas otras cosas. Eso pueden ser puertas que se abren para entrar en un estado de amargura. Ahora, pudiera seguir nombrando, pero yo creo que estos son ejemplos más que suficientes. Lo importante ante todas estas situaciones, hermano, es destacar que cualquiera de nosotros probablemente ya hemos vivido situaciones de esas, estamos expuestos a vivirlas, pero lo importante no es estas experiencias, sino la manera como respondemos ante esas experiencias, la manera como enfocamos esos problemas, la manera como trabajamos esas situaciones es lo que va a determinar si nosotros vamos a entrar en un estado de amargura o no. ¿Saben por qué? Porque todo este tipo de cosas las vamos a vivir en la vida. Las hemos vivido probablemente algunas de ellas y seguiremos viviendo situaciones de este tipo en la vida. Pero ¿cómo lo vas a afrontar? ¿Vas a dejar que eso llene de amargura tu corazón? ¿Vas a dejar que eso afecte tu vida, afecte tu familia, afecte cada ámbito de tu vida? ¿O vas a tratar ese asunto como deberías tratarlo o como la Biblia enseña? Porque la Biblia dice, despojaos, dejen todo eso, tengan cuidado. Es más, dice la Escritura, ¿cuáles son las consecuencias cuando somos víctimas de la amargura? Miren, no le voy a sacar una lista. Hay muchas consecuencias, pero déjeme nombrarle 4 rápidamente y con ello termino. La semana que viene o la próxima seguiremos hablando del tema. Hay 4 cosas que la Biblia nos enseña que genera la amargura y nos hace mucho daño y hay que tenerlo en cuenta. Hermanos, recuerde que el versículo dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, dice claramente, tengan cuidado, porque esto es altamente contaminante, puede envenenar, puede estorbarle, la palabra estorbo significa, puedes causarle mucho daño y muchas molestias. Entonces, si la Biblia nos pone esa nota de alerta y de cuidado, dense en cuenta que es palabra de Dios, hermano. Es el mismo Dios el que está poniendo una señal de cuidado. Tómate en serio esto es importante. Es lo que está diciendo Dios. Vale, 4 consecuencias que vienen en nuestra vida cuando nosotros damos lugar a la amargura en nuestro corazón, en nuestra alma. Número 1, dejamos de alcanzar o perder la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Mire, de una manera simple y que nosotros podamos entender, significa de que vivir en amargura nos aleja de Dios. Vivir en amargura nos aleja de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros, no. Recuerde que las promesas de la palabra, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Dios siempre será fiel. Dios siempre quiere estar con nosotros, pero no siempre nosotros queremos estar con Dios. Y cuando damos cabida a la amargura en nuestra alma, la reacción que se produce es que nos alejamos de Dios, porque la amargura conduce a una vida contraria a la palabra de Dios. Evidentemente, hermano, ese estilo de vida nos imposibilita, no nos deja disfrutar la dirección y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando cada día más de Él.
Nos imposibilita disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, la dirección, la ayuda y todo lo que Él nos quiere ofrecer a través del Espíritu Santo. Pero por nuestra soberbia y de mantenernos en una actitud determinada, terminamos alejándonos de Dios. Número 2, la amargura causa problemas y dificultades más serias de las que usted cree y de las que usted se pueda ni siquiera imaginar, hermanos. La versión Reina Valera que tenemos y es la que hemos leído dice: para que nada os estorbe, dice, verso 15, de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Otras versiones de la Biblia dicen de este término: os impida, os cause dificultades o también os haga daño. O sea que vivir en amargura nos puede causar muchas dificultades, nos puede estorbar en nuestra vida y causar daño. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de daño? Vaya al libro de Efesios conmigo, libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 31. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 4, verso 31. Fíjate el llamado que nos hace la palabra con respecto a la amargura. Dice de la siguiente forma: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, permítame aclararle algo respecto a este versículo. El pasaje parece darnos una lista de cosas que son malas, ¿cierto? Es malo la ira, es malo el enojo, la gritería y toda esta serie de cosas. Y pudiéramos tratar cada una cosa de manera separada, porque cada una son malas. Pero esa no es la idea del pasaje. La connotación de este pasaje es una connotación de enlace, de actitudes relacionadas, ¿vale? Todo lo que acaba de mencionar y describir el versículo está relacionado con una misma cosa. ¿Sabe cuál es? La amargura. Y lo que nos describe el pasaje es una cadena de cosas que suceden como resultado de la amargura. Una serie de consecuencias que se van generando o degenerando en nuestra vida como resultado de la amargura. Eso es lo que trata de enseñarnos el pasaje. No es solamente darnos una lista y la tomamos por separado, decimos, bueno, yo tengo esto pero no tengo lo otro. No. La amargura va a derivar en las siguientes cosas que dice la Biblia. Por ejemplo, en el enojo. Otras versiones dicen enfado. Pero el enfado, vuelvo a repetir, no es porque alguien me quitó el aparcamiento, no es porque el chiquillo me respondió mal. El enfado habla de un estado de ánimo de gran molestia. ¿Alguien se ha enfadado alguna vez así? No levanten la mano. Es un estado de ánimo prolongado. Uno puede estar enfadado años, de gran molestia que nos condiciona con otra persona o con una situación determinada. La amargura degenera en enojo. El enojo se le suma la ira. ¿Qué es la ira en este caso? Es el deseo de venganza. Ira es el deseo de dañar la situación o la persona que me ofendió o que yo creo que me ofendió. La ira tiene que ver con desearle todo tipo de sufrimiento a la persona que yo considero, a la situación, al grupo o a lo que sea que yo he considerado que me ha hecho daño o que yo he aceptado que me ha hecho daño. Empieza con una raíz que comienza a crecer y deriva en ira, en enojo, en gritería. Gritería aquí hace alusión ¿a qué? A cuando vamos a un partido de fútbol y come, mira, si es gritería. No. El término gritería en este pasaje hace alusión a expresiones ofensivas, insultos, maldiciones, menosprecio, ridiculizo a la otra persona, humillo verbalmente a la otra persona. Pero no se queda ahí, sino que sigue caminando. Fíjate todo el proceso que lleva la amargura en todo lo que degenera en nuestra vida. Se lo vuelvo a repetir: enojo, ira, gritería. Luego hay una palabra que dice maledicencia. No es una marca de coche. Maledicencia significa calumnias o difamación. Es cuando ya hemos llegado a un estado de amargura tal que, como una manera de desquitarnos, comenzamos a difamar,
a esa persona, a esa circunstancia, a esa situación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dañar la credibilidad de esa otra persona, con el propósito de generar dudas y sospechas sobre otras personas para que la gente, es una manera de engañarlo, cara a otras personas. Y por último dice la palabra que va degenerando a toda malicia. El término malicia viene de una palabra griega que se lee de esta manera, kakia, que significa una inclinación a producir daño. Es cuando ya la amargura ha llegado a unos extremos donde se produce una violencia física. Golpeamos a la persona, hacemos daño físicamente a la persona. Es cuando se llega a un crimen o a cualquier otro daño que se le pueda ocasionar a la persona. Ahora usted puede asociar que muchas de las noticias que recibimos en el telediario y en tantas otras cosas, usted puede buscar una raíz y se da cuenta de que mucho de eso, no digo todo, hermano, ¿vale? No vamos a simplificar las cosas en esto solamente, pero mucho de lo que está sucediendo hoy en día se debe, hermanos, a la amargura que hay en el corazón de una persona que por alguna razón no fue tratada, no enfocó esa situación de manera adecuada y generó en toda esta serie de cosas. Y si se ha percatado en lo que he mencionado, estas cosas son como eslabones de una cadena. Estoy hablando simbólicamente, ¿vale? Cosas que están entrelazadas como si fuera una cadena. ¿Y cuál es el resultado de una cadena? Ata. Espiritual, emocionalmente, la persona se siente atada. Estoy terminando, hermanos. He hablado de que las primeras consecuencias es que dejamos de alcanzar o perder la gracia de Dios. Dicho de una forma resumida, nos alejamos de Dios. La otra cosa es que nos causa serios problemas y dificultades. La otra cosa es que tiene un efecto contaminante, ¿vale? En el libro de Hebreos, si volvemos nuevamente, en el capítulo 12 y el verso 15, dice, mirad bien, permítame repetírselo otra vez, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Otras versiones dice, y muchos sean envenenados, otros sean corrompidos, son diferentes versiones, y otros dice perjudique a todos. Fíjate, tiene un poder contaminante en el sentido que una persona amargada puede influenciar de tal manera a otras personas que pueden hacer mucho daño. ¿Cuántas personas han sido arrastradas o se han visto envueltos en problemas ajenos a ellos, que no tenían nada que ver con ellos? ¿Verdad? ¿Cuántas personas han entrado en un estado de actitudes de rechazo y de prejuicio hacia otras personas que ni siquiera han conocido? Y tú dices, pero ¿cómo piensas así de esa persona si ni siquiera lo conoce? Porque probablemente la influencia de un amargado o de una amargada ha estado sobre la vida de esa persona. La influencia de un amargado puede venir a través de incluso de una enseñanza, hermano. Y una iglesia puede entrar en un estado de amargura porque quien enseña, quien discipula, tiene un carácter amargo, está amargado por alguna situación y transmite ese veneno y contamina a las demás personas y les hace daño. Es como si de un virus se tratara y tenemos la experiencia reciente de todo el COVID, todo el mundo con tapabocas, ¿cierto? ¿Por qué? Para no contaminarte, ten cuidado, guardamos la distancia, lávate las manos, échate gel y toda esta serie de cosas. Creo que en términos espirituales tendríamos que aplicar eso también. Cuidado con la boca, cuidado con lo que hacemos o dejamos de hacer, cuidado con nuestras opiniones en público y toda esta serie de cosas. ¿Por qué? Porque contaminamos cuando vivimos en un espíritu de amargura. Muchas personas pueden verse en medio de estas situaciones sencillamente por la influencia de otros que en su amargura han envenenado la vida de muchas personas. Hay casos incluso que personas que han mostrado su apoyo a otros a lo que parecía a lo mejor una causa justa, algo razonable, y no tuvieron el discernimiento para darse cuenta que detrás de toda esa cantidad de argumentos de que era una buena causa, de esto y de lo otro, estaba operando un espíritu de amargura y les hizo sufrir también. Y por último, hermanos, una de las consecuencias de la amargura es que rompe la unidad.
Si usted va al libro de Efesios nuevamente, y con este ya termino, no vamos a leer ningún versículo, pero sí me gustaría que vayasen ahí. Efesios, pero en el capítulo 4 está el libro de Gálatas y luego pasamos al libro de Efesios. En el capítulo número 4, el apóstol San Pablo está tratando un tema muy importante con los hermanos de Éfeso. ¿Cuál era ese tema? La unidad. Y él comienza a dar una serie de razones, de mandamientos para conservar la unidad en medio de la iglesia. Y es en ese contexto, en Efesios capítulo 4, cuando llegamos al versículo 31, donde dice, quítense de vosotros la amargura, la ira, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermano? Porque la amargura rompe la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad, hermano, que haya entre esa persona y Dios. La unidad que hay en el ámbito de la iglesia, pero no solamente en el ámbito de la iglesia. Una persona que vive bajo el efecto de la amargura tiende a desunir también la familia, tiende a crear ese espíritu de disensión en el trabajo, en cualquier ámbito donde se relaciona, aún en la misma sociedad, cualquier ámbito donde se relaciona esa persona, la tendencia es a romper la unidad, hermano. Esa persona nunca lo va a impulsar a usted a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo lejos de Dios, se está apartando de Él en ese estado de amargura. La amargura anima, impulsa al aislamiento y a romper la unidad. Y lo vamos a dejar aquí porque la hora avanza. Pero quiero concluir en este momento, ya seguiremos la próxima. Hablaremos sobre cómo ser libre de la amargura y alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero quiero dejarles este pensamiento con todo lo que he hablado. Y es una nota de alerta. Cuidado, no tenga en poco esta palabra que Dios nos dice a través de la Escritura. Cuidado, tengan cuidado, no permitan que una raíz de amargura llene su corazón. No es algo para tomar a la ligera. Y Dios refleja su carácter bondadoso con nosotros. ¿De qué manera? Mostrándonos el peligro al que podemos llegar. La amargura es altamente contaminante, peligrosa y puede hacer mucho daño. Por eso la Biblia dice, quítenla de vosotros. Y yo sé que alguno puede estar pensando, o me imagino que alguno pueda estar pensando, bueno, yo he vivido algunas cosas de lo que tú has mencionado, he tenido un fracaso, me ha pasado esto y lo otro. No, ese no es el problema en sí. De hecho, quiero adelantarte, vas a pasar o vas a experimentar algún que otro fracaso en la vida. Vas a experimentar decepciones en la vida. Todas esas cosas forman parte de la vida. Lo que marca la diferencia es cómo vas a reaccionar ante esa situación. Cómo vas a enfrentar o confrontar esa situación. Eso es lo que va a determinar si tú vas a abrir o cerrar la puerta a la amargura. Amén, hermanos. Entonces, cuidado con esta nota que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a orar al Señor en esta tarde.